Hermanos, Dios le bendiga. Vamos inmediatamente al libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 13, donde iniciamos la semana pasada. Y voy a leer solamente, aunque voy a predicar hasta el versículo 17. Ya estuvimos leyendo al principio, voy a leer solamente desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Juan 13, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Oramos. Oh Padre, en esta mañana, mi petición, Señor, Creador del cielo y de la tierra y Salvador nuestro, mi petición es que nos abras los ojos, Señor, a cada uno de los presentes, para que veamos la gloria de Cristo en su humillación, Señor. Y te rogamos también que mueva nuestros corazones, que al ver esa gloria seamos movidos a llevar un servicio humilde con nuestras vidas, Señor. Oh Dios, glorifícate en esta mañana y salva a tus escogidos. En el nombre de Jesús. Amén. Algunas cosas tienen orígenes que probablemente para las personas son orígenes poco dignos. Y más adelante tienen cierto reconocimiento o aceptación. Un ejemplo de esto es algo que tenemos aquí delante, esa caja que está ahí, que viene originalmente de Perú. Siempre recuerdo a un compañero del Instituto Bíblico de Perú que me hablaba de cómo los esclavos africanos en Perú, ellos tenían la prohibición de sus amos de usar tambores. Y ellos, que no podían con ese anhelo de hacer fiesta, tuvieron que inventar una forma de tocar y que no pareciera un tambor. Y entonces crearon esa caja. Y entonces cuando iban a las habitaciones no podían decir que había un tambor, porque lo que había una caja era. Pero después ellos tomaban esa caja y la utilizaban para animar sus fiestas clandestinas. Pero también pensar en una anécdota que escuché de otra cosa que tuvo un origen que tal vez es poco digno y ahora es muy conocida y muy comida por todos, amada por todos. Escuchaba una anécdota que no se sabe qué tan cierta es, pero es muy interesante, acerca de la pizza. Había un rey, el rey Fernando, que amaba esta comida. Sin embargo, la pizza era un alimento poco digno. No era el alimento que un rey debería estar comiendo. Y él, con su anhelo de comer pizza, una comida que no era permitida en los grandes palacios, iba disfrazado de un hombre pobre, de un hombre común, a esas zonas bajas de la ciudad de Nápoles, y allí degustaba ese plato. Comía pizza a escondidas, disfrazado de un hombre común. Ahora, la Biblia, específicamente viendo el Evangelio de Juan, nos muestra un rey que también toma la apariencia de un miserable y va a un lugar de miseria. Sin embargo,
Este rey tiene algunas diferencias con el rey de aquella anécdota. El rey de aquella anécdota simplemente era el rey de una nación, de este mundo. El rey del que nos habla la Biblia es el rey del universo, el dueño absoluto de todas las cosas. Hay una gran declaración en el Nuevo Testamento que es como una bandera para la iglesia. Jesucristo es el Señor. Y ese rey no es el rey de un país, es el rey del universo. Fernando, ese rey de la anécdota, se disfrazaba de pobre. La Biblia nos dice que Cristo se hizo pobre. El verbo, comienza el Evangelio de Juan diciendo, se hizo carne y habitó entre nosotros. El rey de la anécdota se disfrazaba para esconderse. Él no quería revelar quién él era, pero lo que nos dice Juan es que Cristo se hizo carne para revelarse. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él descendió, pero no para que no supieran quién es Él. No, todo lo contrario. Él descendió para que vieran y conocieran a Dios a través de esa humillación. El rey de la anécdota hacía esto para beneficiarse a sí mismo. Él se disfrazaba de pobre, pero era para él ir a comer algo que a él le gustaba. Cristo se humilló para beneficiarnos a nosotros. Conocemos la gracia del Señor Jesucristo, dice Pablo, que por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Aquel rey de la anécdota hacía esto queriendo ocultar su humillación. Él no quería que supieran que él se humillaba yendo a comer pizza. Sin embargo, Cristo hizo esto mostrándonos su humillación. Precisamente el texto que tenemos hoy es un texto donde él le pone así ante sus ojos, ante los ojos de los discípulos: miren mi humillación. Y es por eso que hemos titulado esta exposición de esa forma. Así como la semana pasada hablábamos de manera directa que este texto nos hablaba del amor de Cristo, el versículo 1, estos versículos 2 al 17 lo hemos titulado la humillación de Cristo. Porque esto es lo que él hace aquí. Él se humilla ante sus discípulos, pero esta humillación es un cuadro de la humillación mayor que él hizo al venir a este mundo. Mi objetivo, hermanos, en esta mañana son dos. Primero, que contemplemos la gloria de Cristo en su humillación. Que al ver la humillación de Cristo le veamos a Él hermoso, glorioso, maravilloso como Él es. Pero también que al ver esa gloria seamos movidos a imitar la humillación de Cristo. Como dice el apóstol Pablo, el propósito es que al ver la gloria de Cristo seamos transformados a su misma imagen por el Espíritu del Señor. Y vamos a ver dos cosas en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver un acto de humildad, deteniéndonos a considerar lo que Cristo hace allí. Y en segundo lugar, una lección de humildad, considerando la lección que Cristo da a sus discípulos. Comenzamos con el acto. Un acto de humildad. Y lo primero que quiero que veamos en esta mañana es el origen de ese acto. ¿De dónde viene ese acto de humildad que Cristo hace? Y lo primero que tenemos que decir es que ese acto de humildad viene de su amor por sus discípulos. Hay alguien que ha llamado esta sección la humildad del amor. Porque no podemos dejar de notar que este acto de humildad no está despegado del versículo que veíamos la semana pasada, sino que fluye de él. Como veíamos la semana pasada, todo lo que sucede desde este capítulo 13 es un resultado del amor de Cristo por los suyos. Y está demostrando cómo Él ama a lo suyo en su humillación, cómo Él ama a lo suyo en su enseñanza, cómo Él ama a lo suyo en su aliento a ellos, cómo Él ama a lo suyo orando, intercediendo por ellos al Padre, cómo Él ama a lo suyo dando su vida en la cruz por ellos. Él ama a los suyos. Y es de ese amor por los suyos
que fluye este acto de humillación que nos presenta desde el versículo 2. El versículo 2 dice, y cuando cenaban, Él los amó hasta el fin, los amó al extremo, los amó en el momento duro, los amó de la forma más maravillosa que se podría amar a un pecador. Y por cuanto los amó, cuando cenaban, hizo esto. Ese amor hasta lo sumo lo llevó a una humillación hasta lo sumo. Como Él los amaba en extremo, ese amor en extremo les llevó a humillarse en extremo. Precisamente es lo que dice 2 Corintios 8:9, el texto que citaba ahorita, donde describe la gracia de Cristo de la siguiente manera, que por amor a nosotros, oigan cuál es la fuente de esa humillación, por amor a nosotros, siendo rico se hizo pobre. De allí fluye su humillación. El libro de Marcos capítulo 10 versículo 45 nos dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Probablemente esa frase en ese momento les chocó a ellos. Esta expresión, el Hijo del Hombre, como sabemos, viene del libro de Daniel. Y lo que dice el libro de Daniel, que el Hijo del Hombre iba a recibir gloria de modo que todas las naciones le sirviesen. Así que el Hijo del Hombre, ¿cómo que no vino para ser servido? Se supone que esa es la profecía del Hijo del Hombre, que Él iba a ser exaltado y todas las naciones le iban a servir. Y Él ahora le dice, no vino para ser servido. Vino para servir. Le puso de cabeza todo el asunto a ellos. ¿Cómo así? Y el punto es que eso lo hizo por amor. Claro, Él merece toda gloria y Él ha de recibirla. Sin embargo, por amor a nosotros, Él vino entonces a dar su vida en rescate por su pueblo. Precisamente la descripción que Pablo da del amor en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 dice que el amor no busca lo suyo. Y en el contexto de Filipenses 2, cuando Pablo habla de la humildad, precisamente esa es la clase de humildad de la que él habla. Ninguno busque su propio bien sino el del otro. Así que el amor es humilde por cuanto el amor no busca lo suyo. Y por eso Cristo se humilló por amor. Pero también vemos su amor no solamente en esto. Vemos su amor en que como lo amaba le dio un ejemplo de servicio humilde para su propio bien. Menciono lo primero porque esta escena puede tomarse simplemente como una actuación de Cristo. No, Cristo hizo esto para darle ejemplo. Y pareciera como que no había nada. No, pero Juan ya dijo desde el principio que era lo que él estaba haciendo allí, estaba amándoles. En el corazón de Cristo había amor por ellos. Realmente Él se humilló y les sirvió. No simplemente actuando frente a ellos, sino sirviéndole por amor realmente. Sin embargo, también Él le amaba allí, dándole ejemplo. Y como Él dice más adelante, este ejemplo que Él le daba era para su bien. El versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, felices, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él le dio un ejemplo, no para que ellos al humillarse estuvieran mal, no. Él quería su bien y por eso le dio un ejemplo de humildad, un ejemplo de humillación por el bien de sus almas. Su humillación fue la humillación del amor. Su humildad fue la humildad del amor. Por amor a nosotros Él se humilló. Pero también este acto de humildad nace de su carácter manso y humilde, que aunque este texto no lo dice, Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. El ejemplo que Él puede dar de humildad es porque Él es así en esencia. Tú tal vez te preguntes, ¿y cómo que Él es humilde de corazón? Y antes de la encarnación, Él no se había humillado, uno diría. Pero me encanta lo que dice el Salmo 113 hablando de Dios. Versículos 5 y 6. Uno de los primeros versículos que me aprendí. No sé por qué, porque no es del versículo que le enseñan a las personas cuando se convierten.
Pero me llamó la atención ese texto y me lo aprendí. Dice el Salmo 113, versículo 5, 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas y se humilla al mirar en los cielos y en la tierra? Oigan esto, hermanos. Dios no se había encarnado en ese momento. Pero dice el salmista que solamente el hecho de él mirar los cielos y la tierra es una humillación. Él está siendo humilde cuando mira para acá. ¿Por qué él tiene que buscar mirando a otro lado? Si en él mismo está toda la gloria y toda la hermosura. Cada vez que él miraba su creación y decía que esto es bueno en gran manera, en el libro de Génesis al principio, él estaba humillándose. Porque ¿qué tiene que él está mirando fuera de él? Belleza. Si toda belleza procede de él. Dice el salmista que solamente el mirar fuera de él es humildad. Porque él no tiene que buscar nada afuera. Y él lo hace en humildad. Se humilla. Y oigan esto, no dice que se humilla al mirar la tierra solamente. Cuando él mira los cielos, se está humillando. Dice, wow, qué amplio es el universo, qué extenso. Dios mirar el universo y gozarse en ese universo tan extenso que nosotros tenemos que mirar para arriba, buscar en internet, y hay telescopio inmenso. Para él es una humillación mirarlo. La humildad del Dios nuestro se expresa desde el primer momento en la Biblia cuando se dice que él miró esta creación y dijo que era buena en gran manera. Ahora, ese Dios humilde, entonces, se humilla y lo hace humillándose hasta lo sumo por amor a su pueblo. Ahora hay que ver el contexto de este acto. Hemos visto la fuente. Este acto fluye de su amor por sus discípulos y de su carácter manso y humilde. Pero también tenemos que mirar que Cristo hace esto en un momento en que él era consciente de que ya él iba a morir. Versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregase. Ese es el contexto. Él sabe ya que Judas Iscariote va a actuar entregándole. Ya había dicho el versículo anterior que había llegado su hora. Y entonces en ese momento, en ese instante, cuando él sabe que ya va a morir, él quiere dejarle no solamente esta enseñanza, sino hacer este acto de amor por sus discípulos. Pero también Cristo era consciente en ese momento de la traición de Judas. Oh, hermanos, qué maravilloso es ver a nuestro Señor lavando los pies de Judas, sabiendo que ya el corazón de Judas estaba puesto en entregarle a él. Cristo en ese momento era consciente también de su grandeza y dignidad. No era que él estaba nublado y él no sabía quién era él. No, dice allí, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó. Consciente de eso. Hermanos, nosotros sabemos de personas que dicen, tú ves fulano de tal. Antes de él llegar a ese puesto, hablando de política y cosas así, él siempre me estaba buscando. Y para todo era yo. Ahora que él está ahí, ni caso me hace. Me cruza y ni me saluda. Bueno, dice aquí que ya Cristo sabía. Él sabía que ya él se iba a sentarse a la diestra del Padre. Ese era el momento en que uno diría, no, aquí él va a decir, miren ustedes lo que tienen ahora que todos arrodillarse ante mí. Sabiendo eso, él hace este acto de humildad. Este acto de humillación. Sabiendo que él es el Señor. Y es importante mencionar esto porque después él lo menciona. Como diciéndole, esto es lo que estoy haciendo. Si yo siendo Señor y Maestro, eso es lo que él quiere que veamos allí. Él es el Señor, él es el dueño de todo. No es que él estaba en ignorancia de quién él era. No, él es el Señor y era consciente de que él es el Señor.
Él iba a ser exaltado y iba a cumplirse lo que dice Filipenses, que toda rodilla reconoce que Jesucristo es el Señor, ha de reconocer para gloria de Dios Padre. Él iba a tomar toda potestad en los cielos y en la tierra. Aquí el Hijo del Hombre iba a hacer lo que el libro de Daniel dice, iba a tomar toda autoridad para que toda nación le sirviera. Sabiendo eso, dice allí que Él sirvió. Esa es la humillación de nuestro Señor. Él sabía en ese momento que ya iba a llegar ese momento de exaltación, y allí Él se humilló. Pero el contexto de este acto debe llevarnos a pensar que si había alguien en ese momento que merecía que separara a alguien, hiciera lo que Él hizo, era Él. ¿Ustedes recuerdan ese momento que veíamos donde María hace este acto y el mismo Señor reprende a otro y le dice, pero yo llegué y tú ni siquiera me lavaste los pies? Y ella me está enjugando los pies con su cabeza y con sus lágrimas. Antes de su sepultura, Cristo fue honrado de esa forma, pero Él estaba más cerca de su sepultura ahora. Si había un momento en que ellos tenían que ir a Él y honrarle, caer de rodillas ante Él, era ese. Pero fue Él que lo hizo. Pero en ese momento también iba a otra cosa. Él va a tomar su reino. ¿Y qué hace la gente cuando toma su reino? Comienza a juzgar a los malos. Si había un momento en que Cristo debió decir, mira, este es el hombre, y juzgarle según nuestra perspectiva, juzgar a Judas allí, era ese momento. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Lavó los pies de Judas. Pero este contexto podíamos verlo aún más viendo lo que dice Lucas capítulo 21 versículo 24. Dice que allí en la cena, también en medio de esa cena tan solemne, donde el Señor instituía la cena del Señor, hubo una discusión de quién de ellos era el mayor. Juan no lo registra, pero Lucas está ahí para decirnos, en esa cena hubo una discusión. ¿Y sabe cuál era la discusión? ¿Quién de nosotros es mayor? Es probable que eso hacía más difícil que uno de ellos tomara la iniciativa y comenzara a lavar los pies de los otros, porque ahí perdió la discusión. Es el menor, según ellos. Y es en ese contexto que Jesús le dice que el que sea el último, el servidor entre ellos, el primero realmente. En el libro de Lucas, pero es en el mismo contexto de la última cena. Allí estaban los discípulos discutiendo quién es primero de ellos. Y es interesante que las Escrituras, cuando presenta a los discípulos, a veces presenta que ellos se enojaban. Por ejemplo, en una ocasión que dos quisieron ser honrados y los demás se enojaron. Y uno diría, wow, se están enojando por la gloria de Cristo. No, era porque no eran ellos. Y hermanos, debemos hacernos una pregunta, hermanos, entre nosotros y el Señor. Si cuando nosotros entendemos que alguien quiere, según nosotros, porque a veces es un asunto de percepción nuestra, según nosotros tiene la intención, porque conocemos las intenciones, de robarle la gloria a Dios, y nosotros nos indignamos, ¿realmente nos indignamos por eso o porque va a opacar la nuestra? Muchas veces dicen que no, que estamos indignados. No, hermanos, a veces tenemos que detenernos y pensar, mi indignación no es por eso nada. Mi indignación es porque Él es que va a ser honrado. Y entonces lo disfrazamos. No, la gloria es de Cristo. Hermano, ese enojo de los discípulos es también nuestro enojo. Si Natán estuviera aquí y nos dijera a nosotros, tú eres ese hombre, tú eres ese discípulo,
Así que hemos visto el contexto de la humillación de Cristo. Cristo se humilla en el momento en que Él va a ser entregado. Se humilla sabiendo que Judas está allí presente y le va a entregar. Cristo se humilla conociendo quién Él es y la gloria que Él merece. Cristo se humilla en un momento en que los discípulos luchaban en su corazón y en público con su orgullo. Y entonces esto nos lleva al acto de la humillación. Dice en el versículo 4 que Él, sabiendo todo eso, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. En cine hay ciertos lenguajes que tienen que ver con los planos o el enfoque de la cámara. Y hay un tipo de enfoque en las películas que los que conocen de cine le llaman plano detalle, que es ese momento donde, por ejemplo, alguien va a matar a alguien y enfocan la pistola, o está pasando algo con relación al tiempo y la atención la ponen sobre un reloj. Si esto fuera una película, lo que Juan está haciendo es un plano detalle de cada cosa. Él toma la toalla, se la ciñe. Podíamos ver cómo la cámara enfoca la toalla y cómo enfoca la cintura del maestro, cómo enfoca esa en nuestro contexto, esa ponchera. Que nunca echamos ponche ahí, pero es una ponchera. Y entonces toma esa toalla y se enfocan los pies de los discípulos. Y probablemente eso sería una escena en cámara lenta. Porque Juan, lo otro lo dice como rápido. Hizo esto, hizo aquello, pero aquí se toma paso por paso. ¿Saben para qué? Para que nos detengamos y miramos, oye, se está humillando. Es humillándose que está. O sea, esto no puede pasarse de largo así. Caminó, corrió, le lavó los pies a los discípulos. No. Hay que detallar para que contemplemos la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lavar los pies, primeramente, podríamos decir que era un acto o una labor de esclavos. Como hemos escuchado otras veces, esas personas andando en sandalias y en tierra, llegaban a los lugares con los pies sucios. Probablemente eran pies no tan tratados. Ellos no iban cada semana donde Eli Uñas, Eli Niles, no, ellos no iban ahí. Esa gente no iba a tratarse los pies, un pedicure, no, probablemente esos pies estaban llenos de callos, muchos de ellos. Y esa gente llegaba con los pies sucios a esos lugares y entonces necesitaban que le lavasen los pies. Y generalmente el que tenía que hacer eso era un esclavo. Y había judíos, rabinos judíos, que consideraban que el esclavo que debía hacer eso ni judío tenía que ser. Había un rabino que decía que un judío no era digno de ser, un esclavo judío no era digno de ser ese esclavo que lavara los pies. Pero también lavar los pies era una forma de mostrar estima a alguien que era respetado. Tú respetabas a alguien, le amabas en ciertos contextos griegos y romanos. Una forma de mostrar honra a esa persona respetada era lavando los pies. Lavar los pies también era una forma de mostrar estima a un rabino. Los discípulos de un maestro lavaban sus pies en ocasiones para mostrar que ellos estaban diciendo: tú eres de gran estima y respeto para nosotros, estamos haciendo la labor de un esclavo por ti que nos enseñas. Ahora es interesante que entonces el mismo Jesús menciona los dos términos de las personas que eran dignas de lavarse los pies. Él le dice: ustedes me dicen maestro. ¿Recuerdan esa parte que vamos a ver más adelante? Me dicen maestro, ¿por qué? Me dicen rabí, porque a los rabinos los discípulos le lavaban los pies en ocasiones. Y después dice, me dicen señor, porque a los esclavos le lavaban los pies a los señores. Ahí estaba el maestro, el rabí y el señor, y nadie se atrevía a lavarle los pies.
Y es en este contexto que él hace ese acto. El rabí que tenía que recibir esta honra de los discípulos, de los alumnos, está lavándole los pies a los alumnos. El Señor que debía recibir esta honra de sus esclavos, está lavándole los pies a sus siervos. Cristo, sabiendo todo lo que era y merecía, Maestro y Señor, no lo tomó en cuenta y se levantó a lavar los pies de sus discípulos. Esta es una figura en miniatura de su más grande humillación. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Allí nos recuerda que él no tomó en cuenta quién él era y la gloria que él merecía para humillarse. Como allí él no tomó en cuenta que él era el Maestro y el Señor. Dice allí, versículo 3, una exhortación a nosotros. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que decía hace un rato, de que ese amor humilde es el amor que no busca lo suyo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no estimó que era Señor y Maestro. No estimó como cosa que aferrarse, dice Pablo, el hecho de que él era de la misma naturaleza de Dios, o sea, Dios mismo, que es el mensaje de Juan, que Jesús es el Cristo, aquel que es de la misma naturaleza de Dios. Y Juan dice aquí, Pablo dice aquí, que él no estimó en cuenta, él no tomó en cuenta eso, sino que él tomó forma de siervo. Precisamente, lo que este texto nos muestra es literalmente Cristo tomando forma de siervo. ¿Sabe quiénes andaban sin esas túnicas y con un manto ceñido? Los siervos. Y él no simplemente le lavó los pies, no. A veces uno dice, ¿pero para qué él tuvo que amarrarse eso? Pues después, ¿por qué él no lo limpió ya? No, lo que pasa es que él quería tomar forma de siervo. Así andaban los siervos. Y entonces él se ciñó el manto para parecer un siervo, para que vieran en él, no solamente con su acto, sino aún con su apariencia. Miren, soy el esclavo aquí. Y voy a lavarle los pies a cada uno de ustedes. Pero la humillación de él fue más profunda que lavar los pies de los discípulos. Dice Pablo que él se humilló hasta la muerte. Dios, hecho carne, tuvo que probar la muerte, lo que era la paga del pecado. Pero Pablo quiere que entendamos el límite, el gran extremo de su amor y humillación. Y nos dice, pero no cualquier muerte, muerte de cruz, lo más vergonzoso, lo más humillante, esa muerte. Porque él quería humillarse hasta lo sumo, por cuanto los amó hasta lo sumo. Entonces se humilló hasta lo sumo. Así que esto aquí realmente que nos parece grande, y lo es, pero hay algo mucho más grande. Esta es una figura de cómo él se humilló hasta lo sumo, mostrando allí un acto bien humilde de lavar los pies, pero apuntando a lo que él iba a hacer más adelante, llegando hasta morir en una cruz. Querido amigo, eso hizo nuestro Señor para salvar a los pecadores. ¿Valoras esa muerte? ¿Valoras el hecho de que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y dio su vida hasta la muerte? Mucha gente dice neciamente, no, el Dios de ustedes, el Dios de la Biblia, es un Dios que está allá arriba y nosotros aquí cogiendo lucha. Y nosotros en nuestro dolor aquí.
Pero el cristianismo nos muestra a ese Dios que se hizo parte de su creación. Sufrió los dolores de su creación, pero a un nivel mayor. A un nivel mayor que nosotros, para darnos vida eterna. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, y serás salvo. El Dios de amor, el Dios humilde, se hizo carne y murió en una cruz para ofrecer vida eterna a todo aquel que cree. En medio de esto, hay un personaje que no estaba pensando en el bosquejo de mi predicación, y es Pedro. Yo le decía a Ray esta mañana que Pedro, como él era impulsivo, él dijo, ¿qué me importa la predicación de Jensi? Yo voy a interrumpir, que Cristo está dando un ejemplo de humildad allí, y que luego quiero dar una lección, y voy a decir una cosa, y que Cristo va a tener que ahora darme una enseñanza a mí. Y ese Pedro hace eso allí, porque si ustedes se fijan, hay un bosquejo claro. Cristo está sirviendo a sus discípulos y después de una lección. Pero ese servicio, Pedro tenía que interrumpirlo y decir algo. Y eso, hermano, lo vamos a ver la próxima semana. Porque es interesante, no es algo como para pasarlo como parte de su servicio, y es parte. Sin embargo, allí Jesús, a ese rompimiento del bosquejo de Pedro, Jesús le da una lección allí a Pedro. Y entonces tenemos que aprender algo de esa lección la próxima semana. Y entonces dice allí, luego puso un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, ahí le lavó los pies a Pedro y sucedió aquello. Versículo 7 dice, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12 dice, así que, después que los hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y allí entonces vemos esa lección acerca de la humildad. Cristo mostró humildad, pero ahora él le da una lección. Le dice, mira, ¿vieron lo que hice? Esto es lo que yo hice. Quiero darle una lección a ustedes de humildad. Ustedes que estaban discutiendo acerca de quién es el mayor. Ustedes que, mereciendo yo ser honrado, dejaron que el maestro y el Señor fuera el que tuviera que lavar los pies de los esclavos y de los discípulos. A ustedes tengo que darle una lección de humildad. Ahora, Cristo allí estaba entonces dejando un ejemplo a sus discípulos. El versículo 14, Jesús dice, versículo 15, perdón, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Existen quienes han entendido esto de manera totalmente literal y han dicho que lo que Jesús está instituyendo allí es otra ordenanza. Hay quienes no se conforman con la cena del Señor y el bautismo, sino que tienen como tercera ordenanza el lavamiento de los pies. Ellos dicen, Jesús dijo ahí que así como yo hice hay que hacer. Entonces entienden que la iglesia debe practicar cada cierto tiempo un lavamiento de pies. Sin embargo, hay algo que tiene en común el bautismo y la cena, que obviamente no tiene en común este acto de Cristo. Cuando nosotros leemos el relato donde se habla del bautismo en el contexto de la Gran Comisión, o vemos el momento en que Jesús instituye la cena, en ambas ocasiones
se presenta esto como un acto que la iglesia tiene que hacer hasta que el Señor venga. Jesús dice, hagan discípulos, bautícenles, y yo voy a estar con ustedes todos los días, mientras hacen discípulos y bautizan, hasta el fin del mundo. En la cena, Él dice que hagan eso, recordándole hasta que Él venga. Pero no solamente eso, aunque los 3 actos son mencionados más adelante, solamente el bautismo y la cena son mencionados como instituciones oficiales por los apóstoles, mientras que el lavamiento simplemente se presenta en otras ocasiones como una buena obra, entre otras buenas obras. Así que lo que vemos aquí es una buena obra que tenía de bueno el contexto. Porque, por ejemplo, tú llegas a un lugar y llegas con tu zapato, con medias, y llegas allí y dicen que te van a lavar los pies. Es un insulto. Más que una buena obra, te están insultando, te están diciendo que tú hueles mal, porque tú llegaste con tus zapatos y tus medias. ¿Cómo que quítate para yo lavarte los pies? Eso recuerda un acto antiguo que dijo, aquí se va a lavar los pies todo el mundo. Pastor Fidel recuerda eso. Esos son de los chistes telemicro, que los que están viendo no entendieron. Pero el punto allí es que hoy día no es una buena obra tú decirle a alguien, quítate los zapatos para lavarte los pies. Era una necesidad, no era simbólico, se necesitaba que se lavaran los pies. Por eso cuando habla de las viudas menciona esto, porque seguía necesitándose que se lavaran los pies. Era el mismo contexto. Sin embargo, Cristo está llevándonos más allá de simplemente que pongamos la atención en el acto mismo. Él quiere que aprendamos cosas específicas sobre la vida cristiana. Cristo, más que llamarnos a lavar los pies en cualquier contexto, está haciendo un llamado en primer lugar al servicio mutuo. Ellos no querían servirse, porque como cada uno de ellos entendían que eran el primero, entonces no querían servirse, no tenían disposición al servicio del otro. Fíjense algo muy interesante. Jesús merecía en ese momento que le lavara los pies, pero Jesús nunca lo dice. Eso es algo que debe llamarnos la atención. La reprensión allí debió ser, ¿por qué no me lavaron los pies? Él nunca les reprende por eso. ¿Saben por qué les reprende? Porque no se lo hacen entre ellos. ¿Saben por qué? Porque es allí donde se demuestra realmente nuestro orgullo, en el trato con el otro. Porque es fácil nosotros decir que Dios se ha honrado, pero honrar al otro, ahí cuesta más. Y ahí se revela nuestro verdadero corazón. Y entonces Jesús no pone su atención en Él, no, unos a otros. Porque allí se revela nuestro orgullo. Allí se revela, porque frente a otros podemos aparentar humildad, arrodillándonos ante Dios. Y si había que lavarle los pies a Jesús, y si le hubieran dicho a Pedro, probablemente Pedro lo hubiera hecho. Si yo le dijera, ven, lávame los pies, y Pedro se tiraba y le lavaba los pies. Wow, no lo pensé. ¿Por qué no lo pensé antes para quedar mejor? Sin embargo, lo que Jesús le apunta a ellos es entre ellos, porque allí se revela la realidad. Hermanos, Él está llamando a servirse entre ellos y está utilizando como ejemplo un ejemplo grande de humildad y servicio de aquellos tiempos. Y está mandando a servirse, no basado en méritos ni parcializado. Oh, hermanos, es fácil para nosotros a veces servir a quien nos cae bien, o a quien según nuestra escala de valores entendemos que se lo merece, que es digno de servicio, o aquel que puede darnos algún tipo de beneficio en algún momento, o que ya da beneficio. Entonces estamos aquí en un intercambio constante de beneficios. Es fácil hacerlo de esa forma. Pero lo que vemos aquí es que Cristo está lavándole los pies a quienes no merecen que le laven los pies. Ellos tienen que lavarle los pies a Él,
porque Él es el Señor y el Maestro, y Él le lava los pies a ellos. Pero no solamente que deben hacerlo, no lo merecen porque son los siervos y los discípulos, no los señores y los de maestros, pero tampoco lo merecen por su actitud, porque no quisieron servirle a Él allí. Pero Él lo hace. Pero más que eso, le lava los pies a Judas también, que Él mismo dice allí que no es de ellos. Y a Él también le lava los pies, mostrándonos así que nuestro servicio mutuo no debe estar basado en méritos ni parcializado. No debo servir a un hermano porque ese hermano siempre me sirve a mí. O no debo servirle porque puedo encontrar cierto beneficio en tal o cual persona. O no debo servirle simplemente porque está de acuerdo conmigo en su forma de ver la vida. Y si deja de estar de acuerdo conmigo, ya no le sirvo. Es mi enemigo ahora. O no debo servirle por ninguna motivación que no sea simplemente porque el Señor me ha servido a mí, hermanos. Esa es la motivación. El Señor me ha servido a mí sin yo merecerlo. Y entonces debo estar dispuesto a servir a cualquiera, hasta Judas, según lo que Cristo plantea aquí. No se trata de devolver favores. No se trata de clasificar personas dignas de mi servicio. No se trata de evaluar qué tipo de gente es la que está pidiendo un favor para ver si ayudo. No. Cristo dice, sírvanse. Y sírvanse como yo les serví a ustedes. Ustedes no lo merecían. Y aquí estaba hasta Judas metido en el grupo y les serví. Ese servicio debe ser realizado aun cuando no traiga beneficios aparentes o buen nombre. Lo que Cristo está haciendo aquí es un servicio que no traía buen nombre, lavar los pies de alguien. Y hermanos, a veces los servicios de nosotros pueden depender del buen nombre que traiga a mí ese o tal servicio. Si ese servicio me hace ser reconocido, visto, ese lo hago. O para mí es algo valioso, en mi escala de valores lo considero algo de honra, de estima. Pero si ese servicio en mi escala de valores, aunque otros lo vean de estima, pero a mí no me parece de estima, yo no quiero hacerlo, porque no ayuda a mi buen nombre. Oh, hermano, no es eso el servicio. El servicio debe ser, hay una necesidad, ayuda o no a mi buen nombre, me trae o no beneficio, y yo puedo suplirla por amor a Cristo, debo hacerlo. Nada de eso debe estar involucrado. Si es de mis amigos o no es de mis amigos, si es de la gente que me cae bien o no me cae bien, si es de la gente que me trae beneficio o no me trae beneficio, el servicio a Cristo debe ser hecho por amor a Él, por amor a su pueblo. Debe ser realizado aun cuando nos cueste. Cristo le está mostrando allí, a ustedes les cuesta hacer esto, y por eso le estoy poniendo este como el ejemplo de servicio. Lo que a ustedes les cuesta, porque su corazón está inclinado en ser los primeros, y esto significa ser los últimos, es el ejemplo de servicio que voy a hacer. A veces evaluamos el servicio basado en la facilidad para mí, en si me cuesta o no me cuesta. Pero Jesús está dando un ejemplo de cómo deberíamos servir, nos cueste o no nos cueste. Debe ser realizado aún en nuestros momentos de sufrimiento. Miren este momento en que Cristo hace esto. Servir a los demás, amar a los demás hasta el extremo. Cuando Él va a ser entregado en la cruz, Él ha llegado su hora. Él sabe que allí hay un hombre que le va a entregar. Él sabe que va a sufrir lo que había sido determinado para Él. Y allí Él sirve a los demás. ¿Hacemos nosotros eso, hermanos? ¿Cuántas veces los problemas nuestros son nuestra excusa para el servicio? No, yo no puedo porque yo estoy pasando por esto. Y no estoy hablando de cosas, por ejemplo, que tú tienes problemas qué sé yo, en un brazo y están llamando a cargar cosas y no, yo tengo que hacerlo aunque me rompa el brazo. No, no es eso. No. Porque están llamando a cargar. Estaba buscando una parte del cuerpo, que no, pero es que todos tenemos partes del cuerpo. Y al final, pero es de fulano, no. Lo que pasa es que, imagínate, ¿qué parte del cuerpo no tenemos y no nos duele alguno? Y así, la realidad es
que nosotros debemos estar dispuestos a servir, aunque nos afecte, aunque estemos pasando momentos de dolor. Ese es el ejemplo que Él nos dio. Pero ese llamado al servicio no se queda en asuntos externos y prácticos. Ese llamado al servicio tiene que ver con el corazón, porque lo que estaba pasando allí, hermanos, era que ellos querían ser los primeros. Y Él no quiere simplemente que tomen una toalla, no, él quiere ir más allá, Él quiere ir a su corazón. Así que el llamado no es solamente a la acción, es un llamado a la humildad en las relaciones fraternas. A eso que Él está apuntando, a que seamos humildes en cómo nos tratamos los unos a los otros. Algo que no es natural de ninguno de nosotros. De ninguno de nosotros es natural la humildad. Tenemos que cultivarla, tenemos que crecer en ella, tenemos que luchar con nuestro orgullo, pero lo que nos sale natural, en automático, es orgullo, hermanos. Eso es lo que nos sale en automático. Nosotros tenemos que aprendernos la fórmula, hacerlo, decidir hacerlo, tomar resoluciones, orar a Dios para que obre en nosotros, pero lo que nos sale solo, natural, es el orgullo. Modo orgullo es nuestro modo normal. El gran problema aquí era que ellos querían ser el primero. Esto no se trata meramente de algo práctico, se trata de un asunto del corazón. Hermanos, una buena forma de medir nuestro orgullo es viendo la forma en que consideramos a los demás. Fácilmente tú te analizas a ti mismo y mira, yo no me creo nada, yo sé que yo no soy nadie y yo hasta lo digo, yo estoy claro. No, detengámonos ahí, porque fácilmente ese examen lo podemos falsificar. Hagamos otro examen, y es el examen de cómo miras al otro. Porque eso es lo que Jesús presenta en Lucas. El orgullo va acompañado, en Lucas capítulo 18, en la parábola del fariseo y publicano, el orgullo va acompañado de otra cosa que lo revela más todavía. Y es el menosprecio a los otros. Dice la Biblia en Lucas 18 que Jesús hizo la parábola del fariseo y el publicano a unos que confiaban en sí mismos como justos, pero eso es algo muy interno, pero Él dice otra cosa, menospreciaban a los otros. Y probablemente en tu examen personal tú salgas siempre con A más, con 100. No, yo no soy orgulloso, no. Detén ese examen, generalmente va a salir bien allí. Haz el otro. El otro te va a decir del primero también, no te preocupes. Haz el otro. ¿Cómo consideras a los otros? Eso es lo que te va a revelar tu orgullo, claramente. Por eso Pablo a eso es lo que apunta. En el libro de Filipenses 2, cuando habla de la humillación de Cristo, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Por eso Pablo le dice a ellos, no busquen por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Porque la medida de nuestro orgullo, lo vamos a ver, es en cómo consideramos a los demás. Y el libro de Lucas nos habla de una palabra, menosprecio. Así como Pablo en Filipenses habla de estima para hablar de la humildad, estima al otro, en Lucas nos habla de menosprecio para hablar del orgullo. Porque es así como nos exaltamos. Nadie quiere exaltarse y punto. Yo soy el más alto de nada. No, la gente quiere exaltarse es con relación a otro. Por eso entonces el examen es cómo tú consideras a los otros. El menosprecio revela nuestro orgullo, el menosprecio a los demás. Puede ser menosprecio por condición espiritual, porque como el fariseo y el publicano, yo me veo a mí mismo y yo veo a esa persona y por esa persona no es espiritual. A esa persona le falta mucho. Y entonces le trata con menosprecio porque consideras que es un creyente de segunda categoría y tú de primera. Pero olvídate de que tú eres de primera, mira bien que lo ves de segunda a él. Porque fácilmente digo, no, yo no me creo de primera categoría. No, mira lo que lo ves de segunda. Si tú lo ves de segunda, que tú eres de primera. Por defecto. Observemos el segundo punto. Observemos cómo consideras al otro y te va a arrojar luz de lo primero. Porque lo otro, nosotros le sacamos la vuelta. Y entonces, puede ser también un menosprecio por nivel intelectual. Tú consideras que una persona poca letrada, ya sea de manera secular o de manera teológica, el problema va a ser el mismo. Ya sea que tú consideras que el otro tiene poca teología, sabe poco, o que tú consideras que el otro es poco letrado, poca educación, pocos títulos en el mundo secular, el mismo problema de menosprecio a una persona. Puede ser menosprecio por condición económica o estatus social. Porque nosotros los seres humanos clasificamos
Aún cuando entendemos, y no, yo soy pobre, pero entonces dentro de los pobres, armamos el más pobre, menos pobre, paupérrimo, sin nada absolutamente, sin nada y sin posibilidad de conseguir absolutamente nada. Y entonces ahí yo me pongo en un grupo, y entonces en ese grupo puedo menospreciar a los que considero que son menores. Hermano, es una realidad. Tal vez diremos, no, pero entre nosotros no hay diferente condición social. Mira, si tú tienes un pantalón negro y azul y fulano tiene un negro solamente, ya tú te crees más por eso. Ese es el corazón del hombre. Aunque haya uno que tiene 1.000.000 de pantalones de colores que ni existen. Pero aquí, él es rey allá, aquí yo soy el rey porque tengo 2 colores. Y eso es un problema que revela nuestro orgullo. Menosprecio por personalidad o carencia de ciertas capacidades. Vemos a los otros, tal vez no me gusta su forma de ser o de actuar o cómo dice las cosas o cómo las hace o las capacidades que yo considero que debería tener y no tiene, pero no es que me interesa que las tenga para que esté bien, no, es que es una forma de tú exaltarte a ti mismo. Verlo como menor. Hermanos, analicemos nuestros corazones y si hay menosprecio al otro de una u otra forma, luchemos contra nuestro orgullo. Y veamos a Cristo, quien tenía el derecho de menospreciarnos a todos nosotros hasta lo sumo y nos amó hasta el fin. Oh, hermanos, Cristo estaba también allí buscando el beneficio de sus discípulos. Él quería darle un ejemplo, pero él también quería darle un beneficio. Versículo 17 dice allí: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Felices. ¿Saben lo que Cristo está diciendo? Yo quiero que ustedes sean humildes para que sean felices. El mundo te va a decir lo contrario, hermano. Que si tú quieres ser feliz, tú tienes que ser altivo. Es más, las canciones, cuando hablan de alguien que es duro, las canciones modernas de los jóvenes, lo que hablan es de su altivez. Y eso es la felicidad. Sin embargo, Cristo está diciendo, ¿tú quieres ser feliz? Sé humilde. ¿Y tú quieres ser feliz? No vivas para ti, sirve. El mundo te va a decir, no, si tú eres en los lugares, mientras menos tú hagas, mientras tú más estás mirando, ¿quién lo va a hacer? Más feliz tú eres. En el lugar de trabajo se ve eso. El tigueraje, la astucia es, tú vas a entender, ¿hasta dónde yo puedo hacer? Ah, no tengo que hacer esto, no lo hago, y soy el tigre. Pero Cristo dice, ¿tú quieres ser feliz realmente? Sirve. Busca la forma de servir. Sé humilde. Y cuando Cristo dice esto, hermano, no está diciendo que nosotros vamos a recibir bendición o ser felices por mérito, que podría parecer, porque Él dice, si ustedes la hacen serán felices, y entonces podríamos pensar, entonces nos ganamos, es moralismo, nos ganamos la felicidad por nuestro esfuerzo. No. ¿Saben por qué? Porque las bendiciones que tenemos, ya las tenemos en Cristo, hermanos. Son bendiciones espirituales que ya las tenemos en Cristo. Sin embargo, la desobediencia hace que muchas veces no podamos disfrutarla. La tenemos ya, pero no podemos disfrutarla. ¿Recuerdan la oración de David cuando él pecó? ¿Qué él pidió que le devolviera? ¿El gozo de su obediencia? No, el gozo de tu salvación. Es un gozo que no viene por la obediencia de David, viene por la salvación de Dios. Sin embargo, su desobediencia es como la llave de paso que, aunque esté abierto, hace que no cruce lo que ya está ahí para él. Y hermanos, ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo, eso ya lo sabemos. Gocémonos en eso, eso es buenísimo. Sin embargo, hermanos, cuando vivimos fuera de la voluntad de ese Cristo, eso que ya está ahí para nosotros no es disfrutado. Como esa persona que tiene mucha comida en su casa, pero está enfermo y no puede comer, porque su enfermedad no deja ni que le dé apetito. ¿Tú quieres saber si yo estoy bien enfermo? Mira si yo llegué a ese punto. Ahí te das cuenta que estoy enfermo. Entonces ya se está muriendo, porque yo enfermo. Mi mamá siempre me decía, Raida no me critiques aparte, qué bueno. Pero mi mamá siempre me decía, pero tú eres el enfermo que más come. Pero a veces una persona está enferma y tiene todo, pero no puede comer. Y hermanos, tenemos todo en Cristo para ser felices, pero a veces no lo somos. ¿Y sabe lo que pasa?
La Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe de dónde viene el gozo? Dice Pablo que es el fruto del Espíritu. Y nuestra desobediencia contrista al Espíritu. Y ese fruto del Espíritu que ya está ahí ganado para nosotros en Cristo, que no podemos ganarlo ni merecerlo, no es un regalo, no lo podemos disfrutar porque no estamos luchando contra nuestro orgullo. No estamos sirviendo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oh hermano, para tu gozo, para tu felicidad. A veces cuando se te predica y se te dice, hermano, sirve, tú crees como que están haciendo una maldad. Mira, ¿y por qué no mira a fulano? Pero da gloria a Dios que te están diciendo a ti que sirva, que es para tu bien. Esa es la locura más grande de nosotros seres humanos. Te están diciendo algo para tu bien. Ah, no, de fulano no dicen nada. Da gloria a todos de que te dicen algo, que eso es bueno. Eso no es malo. ¿Sabes lo que es eso, hermano, cuando actuamos así? Y lo voy a decir para que crezcamos en eso, porque yo soy así también. Eso es niñería. Los niños es que son así. Nosotros somos adultos, como humanos, somos adultos ya. Y deberíamos madurar como creyentes. Eso de decir, te están diciendo algo para tu bien y tú dices, ¿y por qué a fulano no le dijeron nada? Es una niñería. Es una cosa de gente grande. ¿Por qué para tu bien? Eso es como el niño que le están diciendo come. Y fulano no está comiendo, pero es para su bien. ¿Cuál es? Maduremos, hermanos. Crezcamos. Porque Jesús lo que nos está diciendo, aun cuando nos reprende y no habla duro, ¿sabe lo que le está haciendo? Buscando el bien de nuestras almas. ¿Sabe lo que dice Pablo? Y te digo yo, hermano, no es que nos enseñoreamos para vuestra fe, colaboramos para vuestro gozo. Mi gozo, tu gozo, es hacer la voluntad de Dios. Y cuando se te llama, oh hermano, a servir a Dios, a ser humilde, es porque hay un gozo que tú no estás experimentando y no porque te falta algo, es porque no estás sirviendo. Y tú piensas, te engañas y piensas que es por otra cosa, y es porque no estás sirviendo. Oh hermanos, demos gloria a Cristo porque Él es bueno y quiere nuestro bien. Y para nuestro bien nos dice, sirvan, sean humildes para su propia felicidad. No abandonas tu felicidad cuando te humillas, más bien la incrementas. El libro de Isaías hay un pasaje donde hay una promesa para el pueblo de Israel y Él le dice, si tú saciares el alma afligida y si tú buscaras el bien del otro, yo parafraseándolo, dice Jehová te pastoreará siempre. Dios le dice, ustedes van a tener abundancia, dejen de mirarse a sí mismos y miren a otros y van a ver cómo van a gozar. Concluimos, hermanos, recordando una realidad. Y es que Cristo no nos dejó un ejemplo, oigan esto, hermanos, Cristo no nos dejó como ejemplo algo que le hicieron a otro o algo que hicieron por otro. Hay ejemplos así. Dicen, mira ese hombre cómo le dio comida a esos pobres. Y eso es bueno. Tú ves ese ejemplo, es interesante, mira cómo le dio comida a esos pobres. Pero qué bueno es cuando te dicen, mira a ese hombre cómo te dio a ti. Ese ejemplo es más motivador. Porque es que te lo hicieron a ti. ¿Y sabe cuál es el ejemplo que vemos aquí? Cristo le está diciendo a ellos, yo les serví a ustedes, sírvanse. Yo me humillé por amor a ustedes, humíllense por amor. Oh hermano, fue a ti que te lo hicieron, fue a mí. Él, considerando la realidad de mi condición, me amó. Él, considerando la realidad de tu condición, te amó, hermano. No estamos viendo un ejemplo externo, es algo que hicieron por ti que debería motivarte aún más. Oh hermano, Pablo, motivando a la iglesia de Corinto para que sirviera a los demás con sus ofrendas, eso es lo que él hace. Ustedes conocen la gracia, ustedes la conocen no intelectualmente, no, ustedes la han probado porque la mostraron con ustedes. Ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Ustedes la conocen, ustedes la han probado. Cuando ese rey que hablábamos al principio, según la anécdota, fue descubierto, ese plato, la pizza, que en ese momento era algo denigrante y poco digno, pasó de estar en los lugares más viles para estar en el palacio y en todos los lugares hasta hoy. Hasta hoy. Y saben,
Cristo fue al lugar de los miserables. Y al identificarse con nosotros miserables, lo que la Biblia dice es que ahora nosotros somos parte del palacio. Él nos ha enriquecido. El salmo que mencionábamos ahorita, Salmo 113, y no este salmo para luego orar, termina mostrando allí lo que hace la humildad de Dios, del Dios humilde, el Dios excelso, pero que es también el Dios humilde, lo que hace por aquellos que se encuentran en miseria. Versículo 5 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Y le añadiríamos en el Nuevo Testamento, se humilló al hacerse hombre y morir en una cruz. Él levanta, versículo 7, del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Nosotros éramos miserables, hermanos. Estábamos en una cloaca. Y el Dios humilde, el Dios que se humilló hasta lo sumo, nos sacó del muladar, de donde estaba la basura, de donde estaba el excremento, que era el muladar allí en Israel, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Si eso no nos mueve a servirle, hermanos, ¿qué puede movernos? ¡Cuánta gracia para pecadores como nosotros! Nosotros conocemos la gracia, la conocemos. Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por la condescendencia de tu Hijo. Gracias por la cruz. Gracias por su servicio, por su ejemplo. Gracias por su obra a nuestro favor. Como cantamos ahorita, mi oración, nuestra oración, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Haznos, Señor, siervos para tu gloria. Porque no podemos, porque no puedo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.